palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí está, como siempre, la palabra de nuestro Dios para este inicio de jornada. Les recordamos que también esta palabra queda allí alojada en nuestro sitio web, en nuestro portal en www.caminoestereo.com. Allí usted puede escuchar esta palabra, no solamente esta palabra, sino que allí usted encontrará diferentes materiales, diferentes audios, diferentes podcasts para que usted crezca en la fe. Y parte de nuestra programación se guarda en formato podcast para que usted lo escuche en su momento. Qué bueno poder tomar un café, ¿verdad? En la mañana, un café y escuchar la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar acerca de el llamado que tiene el Hijo de Dios, el cristiano, a sufrir y a gozar, entendiendo que la vida cristiana está hecha de pruebas, está hecha de bendiciones, está hecha de victorias, a veces está hecha de derrotas. Esa es la vida cristiana. Y esa vida cristiana, así como la acabamos de describir, desarrolla en nosotros santidad y desarrolla en nosotros esperanza. Siempre hemos dicho, y en muchos mensajes dentro de la radio, siempre decimos y afirmamos y enseñamos que la vida cristiana no es un camino color de rosa, o no es un cuento de hadas como Disney, o no es una película de acción con un final feliz o donde todo sale bien como en Hollywood. La vida cristiana tiene momentos, pero de algo podemos estar seguros: de que el Señor con sus hijos siempre estará, siempre. Y nos basamos en lo que dice Romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. En el capítulo 5, del verso 1 al verso 8, Pablo le escribía a la iglesia en Roma lo siguiente, les decía: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también hemos obtenido entrada por la fe en esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, escuche esto, en nuestras tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y perseverancia. ¡Qué tremenda palabra! Produce carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Porque difícilmente morirá alguno por un justo, aunque quizás por el buen hombre alguien se atrevería hasta a morir. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Querido amigo, esta palabra, que la hemos leído tal vez muchas veces, está hablando acerca de, en realidad, y la esencia de ese pasaje es que el cristiano, el Hijo de Dios, debe estar preparado para sufrir. Debe estar preparado para afrontar los momentos difíciles. Debe estar preparado para vivir en un constante peligro, si le pudiéramos llamar de esa manera, para vivir en un constante encarcelamiento,
para vivir en un constante, en una constante exposición a la crítica y entendiendo que es el costo también de seguir al Señor y de lo que Él nos dijo, o el costo de la gran comisión. En medio de nuestra realidad y nuestra actualidad vemos un avance de cristianismo donde solamente unos pocos, la verdad es esa, deciden seguir al Señor sin importar nada. Otros deciden buscar un tipo de evangelio un poco más cómodo. Pero lo cierto es que esto significa que ser cristiano va a costar mucho más en los años venideros. O sea, debemos acostumbrarnos como cristianos verdaderos a entender que vendrán años de persecución. El llevar la gran comisión, el llevar el evangelio, le va a costar la vida a muchas personas o a muchos de nosotros si en realidad queremos hacer la gran comisión cuando vengan momentos difíciles. Y cuando digo momentos difíciles quiere decir que vendrán momentos donde será complicado predicar la verdad. La gran comisión va a costar. Es necesario que lo entendamos. Alguna vez, hace unos 1800 años, Tertuliano dijo, como cristiano, dijo: nosotros nos multiplicamos cada vez que somos cegados por vosotros, porque la sangre de los cristianos es semilla. Y eso lo dijo cuando lo iban a ejecutar. Luego otro mártir, Jerónimo, dijo: la iglesia de Cristo se ha fundado derramando su propia sangre, no la de los demás. La iglesia de Cristo se ha formado soportando ultrajes. Las persecuciones han hecho que crezcamos. O sea que hay que entender que la perspectiva de Dios sobre el sufrimiento y la difusión del evangelio tiene eso, tiene ese plan. O sea que debemos entender que es necesario prepararnos para el sufrimiento. Algunos podrán decir: el pastor Max está muy trágico hoy. Amaneció trágico el pastor. Pero no, es real. Lo que dice la Escritura es real. Y hay propósitos bíblicos del sufrimiento. Propósitos que son presentados en la Escritura. Y podemos hablar de esos propósitos del sufrimiento porque es el propósito de Dios que a veces suframos por causa de la justicia y del evangelio. Los que sufren según la voluntad de Dios hagan lo correcto y encomienden sus almas al Creador. Dice Hebreos. Dice también Pedro: los que sufren según la voluntad de Dios encomienden sus almas a un Creador fiel mientras hacen el bien. Y un texto en Hebreos dice, en Hebreos capítulo 12 dice: en tu lucha contra el pecado aún no has resistido hasta el punto de derramar tu sangre. ¿Os habéis olvidado de la exhortación que os dirige como a hijos? Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te canses cuando te reprenda. Dice esa palabra, hablando Hebreos, el escritor a los Hebreos, acerca del sufrimiento. Y hay muchas citas bíblicas donde se presenta el sufrimiento como un propósito de Dios. Y ahí podemos decir que el hecho de
pasar por sufrimiento de acuerdo a la voluntad de Dios y por su palabra, ¿no? Hay unos propósitos. Hay un propósito moral, hay un propósito íntimo, es decir, donde el Señor quiere desarrollar intimidad entre Él y nosotros. Hay un propósito para desarrollar la misión del Evangelio. Y hay un propósito que traerá un peso de gloria sobre cada vida. ¿Por qué decimos que es un propósito moral? Es moral porque cuando alguien pasa por sufrimiento, o cuando nosotros pasamos por sufrimiento, ese sufrimiento en nosotros va a refinar nuestra santidad y nuestra esperanza, que es lo que dice el texto con el que empezamos el mensaje. Ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de Dios. Es lo que decía, o la palabra con la que iniciamos. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia y perseverancia, carácter probado, y carácter probado esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es decir, que es necesario que nosotros entendamos que el sufrimiento va a refinar nuestra santidad y nuestra esperanza, que cuando pasamos por diferentes sufrimientos es necesario que nos tomemos de su mano y crezcamos en nuestra santidad. Es necesario entender que cuando pasamos por una prueba, por una dificultad o por un sufrimiento que viene de parte de Dios, hay un propósito, que es el propósito de crear una intimidad más férrea entre el Señor y nosotros. Ese sufrimiento, es en ese sufrimiento en que nuestra relación con Cristo se vuelve más profunda, se vuelve más dulce. No hay un momento más indicado que cuando pasamos por un momento de aflicción. Pablo lo escribe a la iglesia en Filipo, en el capítulo 3, desde el versículo 7 en adelante. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y ahora las estimo como pérdida. Y estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por lo cual yo he perdido todo, y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo, escribía el apóstol Pablo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, a fin de que yo pueda conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea, Él estaba diciendo, yo sé que este sufrimiento produce en mí una intimidad más profunda con Dios. Y cualquier situación que usted viva de acuerdo a ese sufrimiento va a desarrollar una intimidad más profunda. Cuando la iglesia es perseguida, crece más. Cuando los cristianos fueron perseguidos, crecieron en su intimidad. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros crezcamos en intimidad. ¿Para qué Dios permite pruebas, dificultades? Para que usted y yo crezcamos en intimidad. El propósito también es crecer en la misión. ¿En cuál misión? En la que Dios nos entregó. ¿Cuál es la misión que Él nos entregó? Expandir esta palabra, este evangelio. El propósito de la misión, porque Dios nos llama a completar las aflicciones de Cristo mientras extendemos el valor de las suyas a través de las nuestras. Es lo que quiere decir, por ejemplo, Pablo cuando le escribe a la iglesia en Colosas. Y les dice, ahora yo me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Diciendo que es necesario que nosotros como hijos de Dios también pasemos por sufrimiento, porque eso completará la misión. Si no lo entendía, es
necesario, bueno que lo entiendas, que nosotros hacemos parte del expandir el Evangelio. Y cuando entras al propósito de Dios y le dices, Señor, yo quiero hacer parte del propósito, el Señor te entrena de esa manera. Dice la segunda carta a los Corintios, hablando también de otro propósito. La segunda carta a los Corintios en el capítulo 4. En el capítulo 4, en el versículo 16 al 18. La segunda carta a los Corintios. Dice del versículo 16 al 18. Por tanto, nosotros no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay un peso de gloria, entendiendo esto. Ese cristianismo de papel que se predica en muchos lugares y que no es el bíblico, no toca este tema, porque las personas no aguantarían. Por eso no es un cristiano genuino. Por eso no es un cristianismo genuino el que se predica. Es un cristianismo hecho de papel y de azúcar. Se derretirá. Pero el cristianismo verdadero es el que le dice a los creyentes, mira, es necesario que caminemos con el Señor y que padezcamos. Es el propósito, ese es el Evangelio. De hecho, el Señor Jesús en algún momento dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay un propósito espiritual en el sufrimiento. Uno se enfoca en ese propósito espiritual del sufrimiento. Dios en realidad ordena que suframos por el Evangelio y por la causa de la justicia, por los efectos morales y espirituales que tiene sobre nosotros. Romanos 5, 3, 4 dice no solo eso, sino que nos regocijemos en nuestro sufrimiento, le decía el apóstol Pablo a los cristianos en Roma, sabiendo que el sufrimiento produce paciencia, que la paciencia produce carácter y el carácter produce esperanza. Después de mostrar que somos justificados por la fe y por medio de Jesús tenemos acceso a la gracia y que estamos firmes en esa gracia, dice que los cristianos exaltamos en la esperanza de la gloria de Dios. La principal causa de gozo en la vida cristiana es esa expectativa de que veremos la gloria del Señor. Es la esperanza que se gesta en nosotros. Pablo está escribiendo de manera coherente en lo que acabamos de leer de Romanos 5, 3 y 4. También nos gloriamos en las cosas que aumentan nuestra esperanza. Es la línea de razonamiento. Comenzamos con la esperanza de la gloria de Dios al final del verso 2 y luego terminamos con la esperanza final en el versículo 4. Nos gloriamos en la esperanza, nos gloriaremos en lo que produce esperanza. Esos versos describen, y no solo esto, nos gloriamos en nuestras tribulaciones. Para alguien natural, alguien que no conoce, alguien que no ha nacido de nuevo, esto en realidad es una locura. Porque no es lo que enseña el mundo, no es lo que se enseña en la actualidad, no es lo que se enseña en las redes sociales. El hombre actual habla de placer, el hombre actual habla de comodidad, y dígame, ¿a quién no le gusta la comodidad? A todos, ¿verdad? Pero el Evangelio habla de sufrir, y el Evangelio habla de que nosotros nos gloriamos en nuestras tribulaciones. Porque la Biblia dice que esas tribulaciones producen perseverancia y que esa perseverancia produce que nuestro carácter sea probado. ¿Para qué? Para que sea aprobado. Carácter probado, carácter aprobado. Y el carácter probado producirá esperanza. Ese es el evangelio real, el que en realidad debemos vivir. Entonces la razón
por la que nos regocijamos en los momentos difíciles de tribulación, no es porque nos guste el dolor, no es porque nos guste la miseria, la incomodidad, no es porque nos gusten los problemas. Sería una persona masoquista, ¿verdad? No, no es por eso, sino porque esa tribulación o esos problemas o esa incomodidad o esa miseria, entre comillas, o ese dolor produce un sentido de esperanza cada vez más fuerte que viene a través de la perseverancia paciente en el sentido de aprobación. Como es el Espíritu Santo el que está obrando en el corazón, pues el Espíritu Santo le hace entender a la persona que aunque pasemos por un momento difícil, el Señor tiene un final especial. Y la lección principal de todo esto es que el Señor en realidad sí tiene un propósito con el sufrimiento que usted pasa. Ahora, un sufrimiento en la palabra, ¿no? No un sufrimiento por el capricho, porque a veces sufrimos por nuestros propios caprichos, porque tomamos decisiones inadecuadas, incorrectas, porque tomamos decisiones a la ligera, porque tomamos decisiones de acuerdo a nuestra necesidad o de acuerdo a nuestras emociones. Pero la lección principal es que el Señor sí tiene un propósito en los sufrimientos de acuerdo a su voluntad. Ahora, en medio de ese trato, lo que sí ocurre es que en medio de ese trato, y le pongo el ejemplo, si usted tomó una decisión en su vida apresurada, creyendo que era lo mejor y creyendo que podría ser la voluntad de Dios y resulta que tal vez no, ahora el Señor, que es tan misericordioso, va a utilizar eso para encaminarle, pero para madurarle, porque ese es nuestro Dios. Entonces, cuando vivimos esto, ¿qué ocurre? Que reconocemos, bajamos nuestra cabeza, nos humillamos delante del Señor y caminamos de acuerdo a su voluntad. Y ese propósito también en nosotros es que querramos siempre hacer la voluntad de Dios. Él siempre estará trabajando y Él siempre utilizará aún su error para encaminarle. Y va a doler, pero Él le va a encaminar. La lección es que Dios tiene un propósito con la vida del creyente genuino. Ese propósito a menudo es diferente de la meta del ministerio o de las metas que se tienen en Cristo. La meta del ministerio podría ser, por ejemplo, evangelizar, ¿verdad? Evangelizar. Pero Dios querrá que se evangelice a todo el mundo y no ser selectivos. El propósito de Dios podría ser producir más esperanza en la iglesia pasándola por tribulación, y puede estar dentro del propósito de Dios porque Él hace como Él quiere. Por eso nuestra oración debe ser una oración sometida a la voluntad de Dios y diciéndole: Señor, si está dentro de tus planes que yo sufra, ayúdame. Algunos, cuando escuchan esto, dicen: no puedo creer que el evangelio sea eso, y se apartan y se van y no vuelven, porque creían que el evangelio era una vida llena de satisfacciones y de placeres y de triunfo personal y de entrenamiento positivo para la vida y para la conquista de la fe, y resulta que eso no es, que les han engañado completamente. Dios, que conoce todas las cosas, conoce cómo trabaja en nuestro corazón. Dios, con aquel que le sigue y aquel que ha decidido seguir a Cristo y en el cual se ha desarrollado un trabajo de Dios, Dios está comprometido en aumentar la esperanza, la santidad, equilibrar las cosas. El Señor sabe cómo está trabajando con usted. El Señor sabe qué está trabajando en usted y cómo lo está desarrollando. ¿Es usted de los que camina en el Señor pero realiza su propia voluntad? Bueno, si es así,
al hacer su propia voluntad, usted se encontrará con aflicción y con sufrimiento. Y es entonces cuando usted se detendrá, bajará su cabeza, se humillará delante de Dios y le dirá: Señor, perdóname por tomar decisiones en mi necesidad. Señor, perdóname por pensar de acuerdo a mi pensamiento humano, mi pensamiento carnal, mi pensamiento donde hago planes para mi propio bienestar y me olvido de que yo me debo a ti y de que yo soy tu siervo y de que yo debo caminar de acuerdo a tu voluntad. Cuando reconoces eso, el Señor se goza, pero el Señor dirá: debo tratar esa parte en ti para que lo entiendas. Entonces, cada situación que usted vive a diario tiene un propósito, aún cuando usted ha cometido sus propios errores. Él, en su gracia y en su misericordia, corrige, endereza el camino. Las aflicciones en la vida del cristiano producen perseverancia. Las tribulaciones producen en usted perseverancia. Esa perseverancia es como un aguante paciente. Definámoslo así. La perseverancia es el aguante paciente. Cuando Pablo escribió, Pablo no quería decir que eso sea universalmente cierto. Para muchos, las tribulaciones desencadenan odio, amargura, ira, resentimiento, desencadenan murmuración, pero ese no es el efecto continuo en aquellos que tienen el Espíritu de Cristo. ¿Ves la diferencia? Para ellos, los que tienen el Espíritu de Cristo, el efecto es la perseverancia paciente, porque el fruto del Espíritu es paciencia. Por eso el verdadero cristiano crecerá en paciencia. Aquel que no lo tenía planeado, pues se llenará de amargura, de odio, de ira, se resentirá aún con el mismo Dios. ¿Entiendes ahora? Por eso, si estás pasando por un momento así y te llenas de amargura, de resentimiento como de odio, ven al Señor y humíllate y dile: Señor, permite que esto que vivo desarrolle en mí una perseverancia paciente, porque entiendo que el fruto del Espíritu es la paciencia. El punto ahí es que hasta que las dificultades llegan a nuestras vidas, especialmente las dificultades por causa de Cristo y su justicia, no experimentaremos o no experimentamos el alcance y la profundidad de nuestra devoción. Es decir, en realidad, cuando pasamos por momentos difíciles es cuando entendemos lo que Dios está haciendo en nosotros. Cuando el Señor Jesús está hablando acerca de la parábola del sembrador, dicen, en un momento dice, explicándola acerca de la semilla que cayó en pedregales, dice que son los que fueron sembrados en pedregales. Esa semilla cayó en pedregales, y eso que cayó en pedregales son esos corazones que cuando oyen la palabra al instante la reciben con mucho gozo, con mucha felicidad, pero como no tienen raíz, sino son de corta duración, cuando viene la tribulación, la persecución, así dice la palabra, caen, se apartan, no siguen, les cuesta. Pablo está diciendo que un gran efecto de la tribulación en el Hijo de Dios es que produce paciencia y perseverancia. En el Hijo de Dios produce paciencia y perseverancia. En el que no es hijo de Dios produce amargura, produce inconformidad. Entonces, si eso está produciendo esa inconformidad, herida, amargura, detente en el camino, pide perdón al Señor y vuélvete a Él, al verdadero camino, que este es el cristianismo puro, el que produce paciencia y perseverancia en el momento difícil.
también es necesario que nuestro carácter sea probado. Es otro efecto. Esa perseverancia provoca un carácter probado. Cuando Pablo escribió, Pablo lo que quería decir era, ese dolor, esa tribulación, va a traer una experiencia para que al ser probado seas aprobado. O sea, la prueba trae aprobación si la pasamos de la mano del Señor. Si cuando vienen las tribulaciones perseveramos en la devoción a Cristo y no nos volvemos contra Él, salimos de esta experiencia con un sentido más fuerte del Evangelio. O sea, fuimos probados. Es decir, no fuimos hipócritas. El árbol permaneció. Nuestra fidelidad permaneció. Crecimos en lealtad. Ahora tenemos un carácter probado. Por eso es que se compara con el oro nuestra fe. En pocas palabras, el oro de nuestra fe es puesto en el fuego para que se refine. Entonces, esa aflicción, esa dificultad, esa prueba refina en nosotros la verdadera fe. Refina en nosotros un carácter. Y otro propósito es que usted y yo crezcamos en la esperanza. El carácter probado produce esperanza. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, dice la Escritura. La vida cristiana comienza con la esperanza en las promesas de Dios, en el Evangelio, y sube a la esperanza. La aprobación genera más esperanza porque nuestra esperanza crece cuando nosotros somos experimentados en la tribulación, en el momento difícil, cuando nuestro carácter se templa, se vuelve firme, anhelamos la gloria del Señor, anhelamos la presencia del Señor, nos enamoramos de la presencia del Señor, le buscamos con todo nuestro corazón, no nos quedamos inertes, entendemos el Evangelio real, el Evangelio vivo. La Biblia dice que cuando el Señor Jesús presentó ese evangelio de morir, de tomar la cruz, de venir en pos de Él, la Biblia dice que muchos dejaron de seguirle. Y el Señor Jesús mira a sus discípulos en algún momento y les dice, ¿ustedes también me van a dejar? Bueno, como diciendo, bueno, si así lo decidís, pues estáis en el derecho de hacerlo. Bueno, pero el verdadero cristiano va a permanecer. Estás pasando por sufrimiento, por dolor, estás siendo tratado, permanece. Permanece. No desmayes, permanece. Tómate de la mano del Señor. Y le hablo a personas que cometieron errores en su vida. Personas que han cometido errores porque tomaron decisiones erradas. Le hablo a aquellas personas. Si tomaron decisiones erradas, se emocionaron, hicieron una toma de decisiones donde los cálculos salieron mal. Mira, ven al Señor. Humíllate en la presencia del Señor. Dile, Señor, aquí estoy, Señor. Padre, utiliza esto aún, mi terquedad, mi necedad, lo mal que yo he hecho, para, Señor, poder ser aprobado y poder crecer y poder encontrarte y poder seguirte y poder vivir para ti. Nos humillamos porque el Señor el Señor sabe lo que está haciendo. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Que estamos en apuros, pero no desesperados. Que aunque somos perseguidos, no estamos desamparados.
que aunque nos derriban no estamos destruidos y llevamos en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Amigos oyentes, este es el Evangelio, el que se vive por la fe. Entonces, que el Señor nos ayude en su misericordia. Que el Señor nos ayude a crecer en su misericordia. Que nosotros podamos tener un carácter aprobado. Que podamos crecer en la perseverancia. Y que podamos crecer en la esperanza para verle a Él. Nosotros no somos de los que retroceden. Estamos en Cristo. Y aunque suframos, vamos a permanecer en Él. Aunque dejemos de existir, vamos a permanecer en Dios. No vamos a decaer para nada. Vamos a seguir adelante en el Señor, en ese llamado especial. Vamos a ir hacia adelante. Oremos en este día y digamos al Señor: ayúdanos y ten misericordia de nosotros y fortalécenos. Señor, tu palabra es la verdad. Señor, que en medio del sufrimiento, de los momentos difíciles, adversos, Señor, en realidad crezcamos en esperanza. Señor, que entendamos el propósito. Que entendamos, Señor, que nuestro carácter está siendo probado para ser aprobado. Que está siendo templado. Señor, que entendamos que todo esto va a producir en nosotros más esperanza. Para que caminemos en la senda correcta. Ayúdanos a no desmayar, Señor, y a seguirte y entender que tú tienes un propósito con todo esto, aún en medio de nuestros errores. Gracias porque tú eres el único, Señor, que escribe recto sobre líneas torcidas. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.